Hola amigos y hermanos, ese es el Dr. Teal de la continuación de la Iglesia de Dios. Hoy me gustaría hablar del Evangelio del Reino de Dios. Muchos no saben que este era el enfoque de Jesucristo y de la primera iglesia. De una forma muy básica, lo que primero Jesucristo aparentemente enseñó y lo último que él llegó a enseñar fue acerca del reino de Dios, o al menos de una manera indirecta, y este fue el enfoque también de los apóstoles que lo seguían a él. Ahora, el reino de Dios no es tan enfatizado en las iglesias que dicen ser cristianas. Ellos sí utilizan términos como el reino de Dios o el reino del cielo, pero ellos no lo ven como la Biblia lo enseña o como lo enseñaba la iglesia primitiva. Para los protestantes con los cuales he tenido que tratar, para ellos el aceptar a Jesucristo lo hace parte del reino del Señor y te vas a ir al cielo. Y eso es todo, que todos los problemas que nosotros tenemos ahorita es porque nosotros somos físicos, pero una vez que seamos espirituales en el cielo, entonces no va a haber más problemas. Esa es la filosofía. Ellos no entienden que todos los problemas físicos que tenemos en el planeta concerniente a la polución, las guerras, las pestes o plagas o otras cosas, todas estas no son solo causadas por cosas físicas, sino también hay que entender que leyes espirituales han sido violadas por la humanidad en una escala masiva. Ahora, concerniente al reino, me gustaría empezar en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en el capítulo 2. Hubo una visión o un sueño y Daniel fue llamado junto con otras personas, pero Daniel, él pudo entender el sueño porque Dios se lo explicó. Y esto estaba hablando básicamente del reino de Dios, empezando en el verso 37 de Daniel capítulo 2. Tú, oh rey, aquí está hablando del rey de Babilonia, Nebuchadnezzar, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombre, bestias de campo y aves de cielo, Él los ha entregado a tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Esto estaba refiriendo a una visión o el sueño que este rey había tenido. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. A través de la historia, todos estos cuatro fueron diferentes reinos, el último siendo el Imperio Romano. Verso 41. Y lo que vistes en los pies y los dedos y en parte de barro cocido de alfarero en parte de hierro, será el reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Hay que notar aquí que este no es el reino del Señor del que está hablando. Este es el reino final de la bestia que se está formando en Europa, pero todavía no existe. Noten que es parte de hierro, parte de barro, parte fuerte, parte débil, así como las economías en Europa ahorita son. Ellas no funcionan muy bien entre ellas, están hablando de divisiones o limitaciones. Y es que en Apocalipsis capítulo 17, versos 12 al 13, habla de que van a haber unas reorganizaciones. Mi enfoque no es en el reino de los hombres. Y cuando la Biblia habla de reino, tienes que tener en cuenta todas las cosas que forman un reino. Verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Entonces, Dios va a poner un reino que va a tener, bueno, gente, territorio, gobierno. Continuemos. Ni será el reino
dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Y quiénes van a recibir este reino? Bueno, ahora vámonos a Daniel capítulo 7, en el verso 18. Después recibirá el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces, de Daniel escuchamos que hay reinos. Es más, cuando él escribió eso de que iban a haber otros reinos, ya muchos de ellos pasaron y estamos esperando por el último reino, el último gran reino humano. Y digo eso porque pues al final van a haber otras uniones, otros reinos, van a haber un poder euroasiático, también va a haber un poder árabe que va a incluir inclusive naciones que no son árabes. Pero Daniel se estaba refiriendo principalmente al poder europeo y Dios tiene un plan para eliminar este poder. Ahora iremos a Revelación capítulo 17, vamos a leer desde el verso 12. Esto aplica para nosotros porque, bueno, esto está sucediendo en nuestros días. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Entonces estos son líderes que aún no han recibido poder y algunos han especulado que nuevas fronteras se van a crear en Europa. En el 2014 habían 28 estados en la Unión Europea y otros que iban a aplicar y algunos se preguntan si naciones pequeñas deben tener tanto poder como naciones grandes. Por ejemplo, la nación de Luxemburgo debe tener tanto poder dentro de la Unión Europea como Francia o Holanda, que tienen mucha más gente y más territorio. Algunos escritores de la iglesia e inclusive de mis propias lecturas y de algunos profetas católicos comentan que de una u otra manera Europa será redividida en diferentes fronteras, en diferentes unidades. Regresando al verso 12, entonces estos líderes no tienen poder todavía, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Trato de imaginar si esto van a ser gobernadores locales o presidentes locales o si van a utilizar el término de reyes. En este momento hay el término de la reina de los Países Bajos, también el rey de Bélgica, el rey de Francia, y hay otras personas que también son llamados reyes. Quizás ellos van a ser utilizados. Y todos estos van a tener lo mismo en mente y ellos van a dar su poder y su autoridad a la bestia. Ahí hay otra reorganización. Continuamos el verso 14. Pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él los son llamados y son elegidos y fieles. Leo esto para mostrarte de que lo que leemos en Daniel capítulo 2 del reino de Dios reemplazando el reino de los humanos es para el futuro. O al menos así era cuando Juan escribió Revelación. Y sabemos que no ha pasado todavía porque Daniel 7:18 dice que debe ser por siempre y siempre. Entonces, eso todavía no ha pasado. Ahora vamos a ir a Isaías capítulo 11. Allí él escribió algo acerca de este reino, o el principio de este. Comenzaré en verso 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el padre de David, y si chequeamos la genealogía de Jesucristo, nos damos de cuenta de que él es descendiente de David. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Eterno, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Eterno. Y le harán entender diligente en el temor del Eterno. No juzgará según la vista de sus ojos, ni augurará por lo que oigan sus oídos.
Y muchas personas ven la iglesia de Dios o escuchan lo que tenemos que decir y nos juzgan y no les gusta el mensaje que tenemos. Tal vez para ellos no es excitante, no es un tipo Hollywood. Pero noten que Jesucristo no juzga ni con vista ni con lo que escucha. Por lo tanto, nosotros no debemos hacerlo de esa manera tampoco, sino que juzgará con justicia a los pobres y agüirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Jesucristo va a regresar y los reinos de este mundo quedarán bajo su dominio. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrio se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Los lobos junto con los corderos, los leopardos con los cabrios. Obviamente, hoy en día eso no se puede hacer porque pues no va a funcionar. Pero cuando Jesucristo regrese, Él va a cambiar la naturaleza de estos animales para que todo esto se vuelva una realidad tal como lo describe la profecía. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey, escuchen, comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, la cual hoy en día es una serpiente muy peligrosa. Y el recién destetado estrechará su mano sobre la caverna de la víbora. Hoy en día, cuando yo estoy en el bosque, yo no quiero poner mis manos cerca de ninguna cueva pequeña o grande. Pero escuchen, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. En las Escrituras el término montaña siempre es una referencia al gobierno de Dios. Verso 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Asai, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Yo llamo este periodo, esta fase, la primera fase, ya que es un periodo de tiempo que es antes de que la ciudad física, la Nueva Jerusalén, descienda del cielo a la tierra. En el verso 11, asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Eterno alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hatmat y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Esto no ha pasado todavía. Hoy en día los judíos, ellos si algo tienen muchos enemigos y cada día parecen tener más. Va a haber un tratado de paz que por un tiempo va a hacer parecer que ellos no van a tener enemigos, pero ellos siempre van a estar ahí, los enemigos, hasta el tiempo que sean destruidos. Continuemos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los del oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón les obedecerán. No voy a ir en detalles, pero la Biblia es bien clara que va a haber un periodo donde Edom va a tener que pagar por los crímenes que ha hecho en contra de Judá. Y hoy en día los turcos son los descendientes de los edomitas. Y sacará el Eterno la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él como con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo y el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto.
Ahora me gustaría empezar en Isaías capítulo 2. Como hemos visto, hasta el momento todo ha sido físico. Entonces, Isaías capítulo 2, verso 2. Acontecerá en lo postero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos y caminaremos por sus sendas. Por eso es que en este tiempo todo va a ser maravilloso. No porque somos espirituales, no, aquí hay muchas cosas que son físicas, sino porque caminamos o la gente caminará en los senderos del Señor. Continuemos, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Entonces van a haber leyes bajo el reino del Señor que todos debemos seguir. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverá sus espadas en reglas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces, este es un periodo de paz y va a ser duradero porque va a ser bajo el gobierno de Jesucristo. Ahora vámonos para Isaías capítulo 9, empezando en el verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principiado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Como vemos, Isaías dijo que Jesucristo viene a establecer un reino, un gobierno. Muchos cristianos leen este pasaje particularmente en diciembre, pero ellos no miran la profecía a profundo. La Biblia es clara que el reino del Señor va a tener leyes, va a tener gente, y Jesucristo va a estar sobre ese reino. Isaías, Daniel y otros lo profetizaron así. Pero muchas personas fallan a realizar que las leyes del Señor son leyes de amor y que no son un peso. Dios nos dio esas leyes, nos las enseñó y nos enseña la manera correcta de vivir. Dios los hizo para nosotros, Dios tiene un plan y Él sabe qué es lo mejor para nosotros los humanos. Pero muchos no lo entienden. Por ejemplo, el Papa Pío XI en un anunciado, él enseñó que la Iglesia Católica era el reino de Cristo aquí en la tierra. Y bueno, por muchas razones eso no es consistente con lo que la Biblia enseña. Me gustaría leer algo del catequismo de la Iglesia Católica. Voy a leer el punto 676. Como ven en la página de www.vatican.va. Ok. Esto es lo único que encuentro concerniente al anticristo. Tengan en cuenta de que nosotros enseñamos que va a haber un reino de 1000 años donde Jesucristo va a reinar con los santos. Ahora, con eso en mente, leamos. Esta impostura del anticristo parece esbozada, ya que en el mundo cada vez que se presente llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, la cual no puede alcanzar sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico, incluyendo que su forma mitigada la Iglesia Católica, ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre del mileniarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso.
Ahora, yo estoy de acuerdo con ellos de que alguien secular va a ser el Mesías que va a salvar. No, eso sí es incorrecto. Pero ellos oponen cualquier tipo de enseñanza del milenio. Y eso es una doctrina anticrista. Así usted puede identificar al anticristo de acuerdo a este documento. Pero eso es lo que nosotros enseñamos, de acuerdo a Daniel e Isaías. Dios va a venir y Él va a ser la solución porque Él va a imponer su reino aquí. Aún así, parte de este catequismo de la Iglesia Católica está en contra de un gobierno mesiánico secular. Bueno, eso es en parte verdad. ¿Por qué en parte verdad? Bueno, porque hubo una cosa llamada el Santo Imperio Romano. Así se llamaba porque varios papas, ellos declararon a los líderes de Europa como emperadores, con tal de que ellos apoyaran cualquier versión de catolicismo que ellos tenían en aquel entonces. Pero el tiempo vuelve, de acuerdo a Revelación 13, que un par de líderes van a levantarse en Europa. Uno de estos líderes va a ser adorado y se va a llamar la bestia, y el otro líder va a ser un profeta falso que va a hacer que todos adoren al primer líder. Inclusive artículos católicos hablan de que en el tiempo final un líder secular se va a levantar en Europa para solucionar problemas que van a haber en aquel entonces. También dice que él va a hacer algunos cambios a la fe católica y que eso va a ofender a algunos de los líderes católicos. Pero que un póncipe increíble que va a hacer milagros, él va a decir, no, deben escucharlo a él. Ahora, yo le quiero decir a cualquier católico que esté viendo esto, que en cuestión de esto, parte del catequismo está correcto. No crean en un periodo mesiánico secular. Ese no va a ser un buen tiempo, porque ese no es el reino de Dios. Pero algunas escrituras católicas promueven esta idea. Ahora vámonos a Marcos capítulo 1 a leer qué es lo que Jesucristo dijo de que iba a ser el reino de Dios. Empezando en el verso 14, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Ahora iremos a Mateos capítulo 4, verso 23. Allí vamos a ver la primera predicación pública de Jesucristo que fue documentada por Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Cómo podía hacer esto? Leyendo Isaías, Daniel y los otros profetas. Ahora vamos a Mateo capítulo 9, verso 35, donde vamos a ver de qué era lo que Jesucristo enseñaba por todos esos pueblos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Entonces, esto no es algo que Jesucristo hizo una sola vez, pero lo hacía constantemente. Me gustaría irme a Lucas capítulo 4. Antes de eso, mencionar en Lucas 1:3 que dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero Lucas enseña que el propósito que Jesucristo fue enviado fue para enseñar el reino de Dios. Lucas 4:43. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Ahora entiendan que el público que estaba escuchando este mensaje eran personas que guardaban el día de descanso, los días santos, se abstenían de comer comidas impuras, creían en los 10 mandamientos y todas esas cosas. Y ellos no entendieron ese mensaje muy bien, y hoy en día, al igual, muchas personas tampoco lo entienden. Ahora vamos a ir al capítulo 9, empezando en el verso 10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar en el desierto de la ciudad llamado Bestía, y cuando
La gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. El reino de Dios no era solamente el enfoque principal de Jesucristo, pero también los que lo siguen a Él, esta debe ser una gran prioridad. Continuemos en Luke ahora en el capítulo 12 versos 31 y 32. Bueno, empezando en el verso 31. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Recuerden, eso fue lo que Daniel dijo que íbamos a recibir en el capítulo 7, verso 18. También Jesucristo lo habla. Mateo 6, verso 33, habla de que Jesucristo dice que nosotros debemos enfocarnos en buscar el reino de Dios primero. Noten que es un pequeño rebaño, así que los cristianos verdaderos no van a ser una agrupación de gente muy grande, sino, bueno, son pocos. Algunas personas afirman que los cristianos ya poseen el reino. Vamos a Mateos capítulo 6, en el verso 9. Allí las personas le preguntaron a Jesucristo de cómo ellos debían orar. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Entonces debemos estar orando por ese periodo cuando el reino del Señor venga. Jesucristo enseñó que su presencia física no era suficiente para establecer el reino. Y es que ese reino todavía no está aquí. Mateo 12, verso 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. No tienes que ir allí, pero en Lucas 9, versos 1 al 2, Jesucristo dijo, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahora iremos al libro de Marcos 9 y allí nos vamos a dar cuenta de que el reino es algo que viene en el futuro. Marcos 9, verso 47. Y si tu ojo te fuere ocasión para caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos para ser echado al infierno. Ahora vamos a ir al capítulo 10, en el verso 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron a sus palabras, pero Jesús respondiéndolo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esto no es solamente está hablando de personas que tienen mucho dinero y comodidades, pero está hablando de personas que confían en las cosas físicas, que bueno, eso es la gran mayoría. Ahora iremos a Marcos capítulo 14, verso 25, donde hay más escrituras que hablan de que el reino de Dios es algo futuro. Allí Jesucristo dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Ahora vamos a capítulo 15, en el verso 43. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba al reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces él sí entendía el mensaje y él estaba esperando por el reino de Dios. Y es que el reino de Dios no era para esta época. Si vamos a Juan capítulo 18, verso 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En Mateo 25, Jesucristo enseña de que el reino vendrá cuando Él regrese la segunda vez.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, él se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre en los diferentes libros del Evangelio. Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea que esto no es una idea que fue creada en el último momento. Esto fue el reino de Dios, fue planeado antes de la fundación del mundo. Ahora vamos a Marcos capítulo 4, verso 26. Aquí vamos a encontrar unas analogías que hizo Jesucristo con el reino de Dios. Empezando en el verso 26. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que le sepa cómo. Así es como me siento cuando escribo artículos o hago videos acerca de las cosas de Dios. Continuando en el verso 32. Pero después de ser sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ahora vamos a Lucas capítulo 12, verso 32. No temáis, mañada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido darnos el reino. ¿Qué tan pequeña es la manada? Bueno, vamos a Lucas capítulo 13, verso 18. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo un árbol grande, y las aves del cielo añadieron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. La semilla de mostaza es muy pequeña, pero bueno, el árbol es bien grande. Entonces, ahorita en este momento, la semilla son muy pequeños. Brinquemos al verso 29. Porque vendrán del oriente y del occidente. Comencemos por el oriente. Bueno, tenemos Australia, tenemos Asia, y allí hay mucha gente. En el occidente, bueno, tenemos las Américas, en el norte tenemos Europa, en el sur tenemos África. Y continuando en el verso: y se sentarán en la mesa del reino de Dios. Y este es un reino donde usted se puede sentar. Ellos van a tener territorio, van a tener gente, van a tener leyes, van a tener un gobierno. Ahora, si vamos al capítulo 14, en el verso 15, vamos a encontrar algo más que va a suceder en este reinado. La segunda parte del verso 15 en el capítulo 14. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces, las personas van a poder comer en aquel reino. Entonces, no es algo en el corazón que tenemos hoy en día. Estamos esperando por ese reino. Y esto no importa, así como algunas personas malinterpretan Lucas 17, verso 21. Pensé en cubrir eso, pero decidí no, porque las personas pueden ir a la página de internet e encontrar más información si están interesados. Ahora, concerniente los apóstoles, ellos no creían que el reino estaba en medio de ellos. ¿Cómo sé eso? Bueno, vamos a leer Lucas capítulo 19, verso 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaron que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces aquí está, ellos creían que, bueno, esto podía pasar inmediatamente, pero ellos definitivamente no creían que el reino de Dios ya había llegado. Ahora brinquemos 2 capítulos y vámonos a Lucas 21.
en el verso 29, porque Jesucristo mismo, Él confirma esto de otra manera. Lucas 21:29. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Qué cosas? Bueno, una variedad de cosas que van a afectar el mundo. Van a haber guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias, persecución de la iglesia, y el evangelio será proclamado. Cuando ustedes vean todas estas cosas, el reino está cerca. No todavía aquí, pero cerca. Ahora vamos a Lucas 22, el verso 15. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Ahora vamos a Lucas 23, comenzando en el verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuraba diciendo, si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, ¿ni aún teméis a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que mereceremos nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto sucederá, pero sabemos que no sucedió el día que Jesucristo fue crucificado. Este hecho también fue relatado en Marcos 15:43 y Lucas 23:51. Pero allí también encontramos que José de Arimatea, él era el judío que estaba esperando por el reino de Dios. Y esto es después de la crucifixión de Jesucristo. Sabemos que vamos a nacer en el reino de Dios. Esto es en la resurrección. Ahora vamos a Juan capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entrará por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Voy a interrumpir aquí, y muchas personas creen que una vez que uno cree y es bautizado en esta vida, que uno ya es nacido de nuevo. El griego en esta escritura es un poquito confuso. Esencialmente, cuando las personas son convertidas, ellos son engendrados por el Espíritu Santo. Puede ver otras escrituras. Pero ellos no nacerán de nuevo hasta que el reino esté aquí. Y me gustaría aclarar esta idea de que ahorita eres concedido espiritualmente, pero que vas a nacer dentro del reino. No es una idea nueva que la Iglesia de Dios creó en el siglo XX o siglo XXI. Más bien es una doctrina que se enseñaba en la iglesia primitiva. Por ejemplo, el líder de la iglesia de Antioquía, Teófilos, la enseñó en el segundo centenario. Entonces, no es una nueva idea, y la razón por la cual me refiero a líderes de la iglesia primitiva, bueno, es que hay escolares del centenario 20 o el centenario 21 que argumentan acerca de la palabra canala y qué puede significar y todas esas cosas. Y yo creo que la gente de aquel entonces entendía esa palabra mucho mejor que los teólogos de hoy en día. Pero para eso tenemos un artículo en nuestra página de internet que dice llamados a nacer de nuevos y las semánticas.
y allí puede leer todos los detalles concernientes a esto. Pero bueno, manteniéndonos con las escrituras, podemos ir al libro de Actos. Allí en el capítulo 1 nos damos de cuenta de que Jesucristo, después de que había resucitado, Él enseñó de nuevo otra vez el reino de Dios. Actos capítulo 1 verso 3. A quienes también, después de haber padecido, hablando de Jesucristo, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoseles durante 40 días. Entonces, por más de un mes lo tuvieron ahí. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto era lo que él estaba predicando en estos días. Entonces, él comenzó su ministerio a hablar de este tema y terminó hablando de este tema. Ahora vamos a Revelación capítulo 20, verso 4. Allí vamos a encontrar que Juan está escribiendo acerca de ese milenio, de ese reino milenial. Y vi las almas de los decapitados por las causas del testimonio de Jesucristo. ¿Quién los decapita? Bueno, va a ser esa bestia que se está levantando. Continúo. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero bueno, entonces si este reino es tan importante, ¿por qué nunca lo hemos escuchado? Bueno, es porque muchas personas no lo van a entender. Leamos Marcos 11. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el ministerio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas estas cosas. Y Jesucristo utilizó palabras porque todos no van a ser llamados en esta época. Todos van a ser llamados, pero unos en esta época y los otros en la época que viene. Pero, ¿cuándo este final viene? ¿O el principio de este final? Bueno, para eso vamos a Mateo capítulo 24. En el verso 14, Jesucristo enseñó, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, hay diferentes puntos de vista aquí. La literatura católica habla de que esto sucedió hace un tiempo atrás, que ya se cumplió. Ellos creen que su versión del evangelio ya ha llegado a todo el mundo. Pero en otro punto de vista he visto comentadores protestantes que uno en particular dice, casi nadie ha escuchado el evangelio y mucho menos a través de la historia. Hoy en día nosotros no pensamos mucho acerca de esto porque tenemos, televisión, radio, internet, YouTube y estaciones de radio. Y alcanzar 200 naciones no es muy difícil. Imagínate, antes de estas tecnologías para llegar a muchas partes en las islas, en China, en India, en Serbia, en Mongolia, en partes de África, hay muchas partes que nunca han escuchado el mensaje. Inclusive hoy en día, porque muchos de los mensajes que reciben de las escrituras son incompletos. Pero la escritura dice que este evangelio, el reino de Dios, va a tener que llegar a todo el mundo y entonces el fin llega. Pero ¿cuándo se va a cumplir esto? Cuando Dios lo decida. Personas podrán tener opiniones, pero en sí la obra del Señor termina cuando Él dice que se terminó. Esta debe ser la prioridad de la iglesia verdadera de Dios, de predicar el evangelio al mundo para que sea testigo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Ahora, parece ilógico que muchos convertidos y dedicados al evangelio no saben esta noticia, pero muchos historiadores seculares y teólogos seculares, ellos sí han entendido el mensaje de la Biblia. Hace un tiempo atrás estaba escuchando un mensaje de un profesor llamado Bernd Ehrnhardt de la Universidad de Carolina del Norte. Él comenzó como un evangélico fundamentalista, pero después, como aprendió más acerca de la historia de la iglesia, él se convirtió en alguien que no era creyente. Y es que cuando usted estudia historia de la iglesia, solamente hay una sola manera que encaja la escritura con lo que se ha enseñado. Y este profesor, Bernd Ehrnhardt, él lo que vio fue
ideas de diferentes grupos y trató de unirlas y no sabía qué pensar. Pero este señor, él dijo que Jesucristo proclamaba un mensaje de un reino de Dios. Eso él sí lo llegó a ver y él llegó a entender que eso era muy diferente a lo que se le enseñaba a él o se le enseñó a él cuando él era un evangélico. En cuestión de la historia de la iglesia, el tema es quién cree la Biblia y quién no cree la Biblia. Pero si estudias la historia de la iglesia, te das de cuenta de que solamente hay un solo grupo de creyentes que se comunicaban entre ellos y tenían conexiones con los apóstoles. Hasta el año 135 ellos eran predominantes en Jerusalén. Después de la mitad del primer siglo hasta el siglo III, ellos eran predominantes en Asia Menor, que hoy en día es como conocida como Turquía. Y todos estos estaban de acuerdo los unos con los otros, pero escritores de Egipto, Roma, ellos no estaban de acuerdo. Pero los de Roma, ellos decían que ellos eran los cristianos verdaderos. Pero en sí, los cristianos verdaderos son aquellos que siguen las enseñanzas del Señor. Y ellos entendían acerca del reino del Señor. Aunque me gustaría comentar que muchos escritores católicos al principio, ellos tenían su versión del reino del Señor, pero al fin esa iglesia católica decidió parar esa doctrina. Ahora, parte de enseñar acerca del reino del Señor es salvación a través de Jesucristo, ya que muchas personas tienen esa pregunta acerca de nosotros. Me gustaría leer Romanos 1:16 porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No tienes que ir allí, pero voy a leer un pedacito de Actos capítulo 8. Verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo se bautizaron hombres y mujeres. Allí, obviamente, el mensaje era que Jesucristo iba a ser el rey de este reino y que a través de él también se podían salvar. Verso 25. Y ellos, habiendo testificado y hablando las palabras de Dios, se volvieron a Jerusalén y de muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Y el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur. Verso 40. Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciando el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahora vamos a Actos 28, verso 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y es que Pablo hablaba del reino del Señor. Vamos a Actos capítulo 19, verso 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuendo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Actos 20, verso 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ahora al capítulo 28, el verso 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y es que podemos encontrar escrituras que hablan de Jesús y el reino de Dios en la ley y los profetas. Ahora, en 1 de Tesalonicenses 2, Pablo también lo llama el Evangelio de Dios. Pero este también es el reino de Dios. Miremos versos 8 y 9, leamos 9 en particular. Para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicando el Evangelio de Dios. Pero si miras el verso 12, y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.
Ahora, Pablo también lo llamó el Evangelio de Jesucristo, pero no solamente el Evangelio acerca de la persona de Cristo, y que en sí esa es una gran parte, pero también de obedecer a Dios. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llamas de fuegos, para dar retribución a los que no reconocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirado en todos los que le creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. En Hebreos 12:28 nos dice que este reino que vamos a recibir es un reino inconmovible. Y ese es un reino que recibiremos, que todavía no está. Vamos a leer más cosas que Pablo dijo acerca de este reino. 1 Corintios capítulo 15, verso 50. Como mencioné antes, nosotros recibiremos el reino es en la resurrección. Entonces leamos. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, estar muertos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos, otra vez aquí sabemos que está hablando de muertos, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. También les leeré 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pero bueno, de regreso a Corintios capítulo 15, esta vez desde el verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Llegó el fin, cuando entregue el reino de Dios y el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y esto no ha sucedido. Dios, los enemigos de Él, todavía no están bajo sus pies. Así que el reino de Dios todavía no está aquí. Pero ¿quiénes no van a heredar este reino? Bueno, vamos al capítulo 6, ahora empezando en el verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hay muchas personas que no quieren obedecer las leyes del Señor. No creen que deben cambiar y obedecer sus reglas. Bueno, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los árabes, ni los borrachos, ni los maldicientes, los estafadores heredarán el reino de Dios. En muchas de las iglesias protestantes se dice que las encuestas afirman que hay mucha fornicación. En esta lista hay idólatras. Dos de las iglesias mayores, ellos tienen como práctica idolatría. Ni los que se echan con varones, estos son los homosexuales. Algunos dicen que uno puede llegar a Dios como uno es. Bueno, pero tiene que arrepentirse. Ahora vamos a Gálatas capítulo 5, verso 19.
Y manifestadas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lavicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a Efesios capítulo 5, verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y es porque el reino de Dios va a tener las leyes de Dios y va a tener el gobierno de Dios. Y eso es lo que va a hacer a la gente feliz en aquel entonces. Las personas no van a ser felices con fornicadores, adulterios, homosexuales, sodomitas, ladrones, etc. Y muchos piensan que estas prácticas los puede llevar a la felicidad, pero no, eso no lleva ni a la felicidad ni a la paz, ni a la vida eterna y mucho menos a Dios. Ahora vayamos a Hechos, capítulo 14, empezando en el verso 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y es que no siempre va a ser fácil. Tal vez es fácil para ti hoy o ayer o mañana, o tal vez esta semana es la semana difícil, la semana entrante va a ser la semana fácil, no sé. Pero a través de muchas tribulaciones debemos entrar al reino del Señor. La siguiente escritura es 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, empezando en el verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, para cuanto venga vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del juicio de Dios. Yo era un católico, pero cuando empecé a concurrir a la iglesia de Dios, empecé a tener problemas y yo me decía a mí mismo, pero bueno, si estoy haciendo las cosas correctamente, ¿por qué tengo problemas? Pero debemos ser consistentes y tener paciencia y aguantar nuestra tribulación. Continúo en la segunda verso del verso 5, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Ahora, Pedro, vamos a ver qué Pedro dice. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que debemos ser dedicados para hacer nuestra vocación un llamado seguro. Tendremos nuestros problemas, pero vamos a 1 de Pedro capítulo 4. Hay un concepto que me tomó mucho tiempo en entender. 1 de Pedro capítulo 4 verso 17. Porque es tiempo que el juicio comience en la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? A veces noto que personas que rompen las reglas les va muy bien y personas que tratan de seguir las reglas no les va tan bien y tienen problemas. Pero hay una razón por la cual tenemos pruebas que muchas veces no entendemos el punto de ellas. Una de las cosas es que muchas veces no caemos en cuenta qué tan malos son nuestros pecados y entonces Dios tiene que tomar pasos para llamar nuestra atención. Por lo tanto, algunas de nuestras pruebas son largas. Los demás serán juzgados en el trono blanco de Dios en el futuro, pero eso es más adelante. Estas personas no están siendo juzgadas ahora.
No voy a leer las escrituras, pero en Salmo y otras partes de la Biblia está el concepto donde las personas dicen, a los malos le está yendo bien y a nosotros no nos está yendo tan bien. Bueno, pero al final de cabo de cuentas, a ellos no les va a ir muy bien. Dios tiene un plan para todos y tal vez tú no lo entiendas, pero Dios sí lo entiende y Él entiende el entorno, el ambiente en que viven, qué les ha afectado a ellos, cómo Satanás los ha influenciado a ellos y cómo Dios después les va a llamar la atención. Y eso pasará, pero en este momento nosotros somos los que estamos bajo juicio y por esa razón muchas personas no quieren ser parte de la iglesia de Dios en este momento, porque ellos lo ven como algo muy difícil. Pero cambio va a suceder. En Revelación capítulo 11, verso 15 escuchamos el séptimo ángel. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Nosotros enseñamos que la esperanza de este mundo es que Jesucristo regrese a reinar este mundo. No es qué presidente va a ganar o qué primer ministro de tal país va a ganar o si es una fe califare que va a subir. Nosotros no ponemos nuestras esperanzas en eso, ni siquiera en las Naciones Unidas. Es muy bonito que las personas cooperen y que no se maten a sí mismos, pero la humanidad ha fallado a gobernarse de una manera correcta afuera de Dios. Y ahora en Revelación capítulo 19, verso 16, vemos que Jesucristo tiene su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, no hay duda de quién va a ser el rey. ¿Pero va a ser Jesucristo reinando solo? No. Temprano leí Revelación capítulo 20, verso 4. Ahora voy a leer el verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, los verdaderos cristianos van a ser resucitados para esta fase del trabajo o de la obra del Señor. Ahora, hay otras cosas que suceden en lo que yo llamo la primera fase y en la fase después. Si continuamos leyendo Revelación 20, nos damos de cuenta de que Satanás va a ser liberado por un tiempo. No lo había mencionado en esta predicación, pero Jesucristo va a estar apresado por esos 1000 años. Pero bueno, Él va a ser liberado y va a engañar a las naciones una vez más en un futuro. Y lo va a hacer hasta que sea arrojado al lago de fuego. Y después la siguiente fase del plan de Dios continúa. Algunos de esos son mis pasajes de la Biblia favoritos. Revelación 21, comenzando en el verso 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo. Esta ciudad todavía no está con nosotros. De Dios, dispuesta como una esposa atavida para su marido, y oí gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios tus lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y es porque los problemas relacionados a pecado se han desaparecido. Ahora, brinquemos al capítulo 22, verso 1. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.
y no hallarán más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Entonces estaremos allí sirviendo al Señor. Verso 4, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios el Señor los ilumina, y reinarán por los siglos de los siglos. Noten que este es un reinado después del reinado de 1000 años, y este va a durar por siempre y siempre. Esto es lo que yo llamo el comienzo de la fase final del reino de Dios. Y es que, como dice Isaías capítulo 9, verso 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Hoy en día, cuando vemos en las noticias, parece que cada vez como que hay más violencia, aunque a veces hay tratados de paz, pero no son duraderos. Sabemos que va a haber un tratado de paz en el futuro y mucha gente va a creer que ese va a traer paz completa. Ahora encontré un documento que es considerado como el documento más antiguo escrito después del Nuevo Testamento. Es una carta para los cristianos en Corintios y dice: por nuestro beneficio los apóstoles fueron y predicaron el reino venidero del Señor. Entonces, esto era muy entendido en el pasado. También encontré otro documento que es considerada la acotación de la predicación más antigua que ha llegado a sobrevivir. Este del capítulo 5, verso 5 de ese documento. Entiendan, hermanos, que nuestro pasaje por este mundo de cuerpo es significante, es solo una transición, pero la promesa que tenemos en Cristo es muy grande y muy maravillosa. Esperen por el reino venidero y la vida eterna. Yo he leído todo este sermón y creo que sí es un sermón cristiano. Hay ciertas palabras que algunas personas tienen preguntas. Esto está escrito en griego, pero cuando lo leí parece que sí es algo cristiano verdadero. Y si no lo es, bueno, se acercaron muy cerca. Ahora, esto es del capítulo 6, verso 9 de ese mismo documento. Ahora, estos hombres justos no son capaces de salvar por sus propias obras justas, de salvar a sus hijos. Entonces, ¿qué esperanza tenemos nosotros de entrar al reino si nosotros fallamos en mantener nuestro bautismo puro y sin falla? ¿O quién va a ser nuestro abogado si nosotros no nos encontramos haciendo obras correctas? Me gustaría mostrar en pantalla de dónde estoy leyendo estos documentos. Capítulo 9, verso 6. Entonces, amemos los unos a los otros. ¿Por qué? Para que podamos entrar al reino del Señor. Capítulo 11, verso 7. Entonces, si sabemos que lo que es correcto en los ojos de Dios, entraremos en el reino a recibir las promesas que Él nos ha dado. Porque ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ni tampoco ningún corazón se ha podido imaginar. Y el capítulo 12, verso 1. Hermanos, esperemos hora por el reino de Dios en amor y en justicia, ya que no sabemos el día que Dios se va a aparecer. Es claro que la persona que escribió este sermón sabía que el reino de Dios todavía no estaba aquí. Por lo tanto, debemos practicar amor para poder entrar a Él. En el verso 6 del mismo capítulo 12, Él dice: y el reino de mi Padre vendrá. Entonces, a mí me parece muy interesante que ellos entendían estas cosas. Y es que yo mencioné que los líderes de la iglesia primitiva sabían estas cosas. Ahora me gustaría leer el libro escrito por Eusebius, Historia de la Iglesia, libro 3, capítulo 29, verso 12, donde habla de Papios, que él estuvo en el segundo siglo al principio.
Y dice que el reino de Dios durará un periodo de 1000 años y será después de la resurrección de los muertos, y el reino de Cristo estará en una forma material aquí en la tierra. Me gustaría leer otra traducción de esta. Estos fueron los fragmentos de Papios. Va a haber un milenio después de la resurrección de los muertos, donde Jesucristo reinará y establecerá su reino aquí en la tierra. Pero temprano leí del catequismo de la Iglesia Católica y dice que esto es una doctrina anticristo. Y aún así ellos consideraban este Papios un santo. Este Papios también enseñó que ese es un tiempo de gran abundancia, esto es del capítulo 4 de los fragmentos de Papios. De la misma manera, él dijo que un grano de cebada va a producir 10,000 orejitas y que cada orejita producirá 10,000 granos y que cada grano producirá 10 libras de harina. Y que las manzanas y las semillas y el pasto producirían en proporciones similares. Y que todos los animales solamente comerían de estos vegetales y que estarían en paz con la humanidad y serían sujetos a los humanos. Documentado en escritos de Papios, un hombre del tiempo antiguo, amigo de Juan y amigo de Policarpo, en un cuarto de su libro, de 5 libros que fueron compuestos por él. Ahora, también hay un fragmento antiguo que se llama Primera de Clementos, porque los católicos piensan que lo escrito Clemente, pero el documento no dice nada de eso. En el capítulo 42, versos 1 al 3, y dice: los apóstoles recibieron el evangelio de Cristo. Cristo, él fue enviado de Dios. Por lo tanto, Cristo es de Dios y los apóstoles son de Cristo. Entonces, ambos vienen de la voluntad de Dios de acuerdo a su orden de ordenamiento. Y teniendo la orden de marcha y también teniendo la aseguranza a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y confirmada con la palabra de Dios y asegurada por el Espíritu Santo, ellos salieron hacia adelante con las buenas noticias del reino de Dios y que éste viene hacia nosotros. Los expertos creen que esto fue escrito hacia el final del primer centenario. Ahora me gustaría leer de Policarpo, que él fue un líder de la iglesia y un discípulo de Juan. Él dijo: benditos sean los pobres, los cuales sean perseguidos por cuestión del reino de Dios. Él también mencionó que Dios no es un inválido, por lo tanto nosotros debemos caminar de acuerdo a sus mandamientos gloriosos, teniendo en cuenta de que debemos alejarnos de aquellos que están en el mundo, ya que estas cosas están en contra del Espíritu, ya que fornicadores ni cualquiera que ofenden o que son abusadores de ellos mismos con otras personas recibirán el reino de Dios, o tampoco aquellos que hacen cosas que son inapropiadas. A mí me parece interesante que en ese centenario Policarpo tuvo que mencionar que, bueno, los homosexuales no tendrán parte del reino de Dios. Podrá sonar políticamente incorrecto, pero no fue solo Pablo el que escribió acerca de eso. Encontramos esa idea en el Antiguo Testamento y, bueno, Policarpo hizo referencia a eso. Este mismo Policarpo también dice: sirvamos al Señor con temor y con toda reverencia. Asimismo, como Él mismo nos ha ordenado a nosotros y los apóstoles, quienes nos predicaron el Evangelio. Y también los profetas, que en el tiempo antiguo proclamaron la venida del Señor. Entonces, Policarpo proclamó que los justos y no los que rompen los mandamientos son los que entran al reino del Señor. Hay otro líder de la iglesia primitivo, Melito de Sardina. Pensamos que él fue el sucesor de Policarpo, y en el año 170 él enseñó el concepto que parte de predicar el evangelio es enseñar el propósito de la ley, ya que esta es acerca de amor. Y la iglesia es una casa que alberga toda la verdad.
Así que todos ustedes que pertenecen a la continuación de la Iglesia de Dios, yo espero y oro que entiendan que nosotros somos los representantes de la casa de la verdad. Nosotros enseñamos la verdad, entendemos la verdad y proclamamos la verdad. Tal vez no tengamos perfección, pero crecemos en la gracia y el conocimiento y el entendimiento de la verdad y la explicamos de tal manera. Melito de Sardis también dijo que este fue el que nos liberó de la esclavitud a una libertad, nos liberó de una oscuridad a una luz, de una muerte a una vida, de una tiranía a un reino eterno. Eso fue lo que él enseñó, que nosotros vamos a terminar en un reino eterno. Hay otro escrito del segundo centenario que enseña que la gente debe mirar y buscar a recibir ese reino. Y dice, todos ustedes no se lamenten, no miren hacia atrás. Y es que no debemos mirar hacia atrás, pero con voluntad acérquense al Evangelio del reino del Señor. Este escrito proviene del libro Número de Dios de Recogniciones. Ahora, no sabemos si este fue una escritura por un miembro de la Iglesia de Dios. Pero hay otra escritura que por mucho tiempo la Iglesia Católica aceptó como un evangelio correcto y que se llama Shepherd and Hermes, que es un documento un poco raro y no les recomiendo que lo lean. Y si lo lees, ten cuidado. Pero allí utiliza la expresión el reino de Dios 14 veces. Y aunque este documento tiene muchas cosas erróneas, lo que quiero notar es que en aquel entonces la iglesia greco-romana, en esos primeros centenarios, entendían que el Evangelio de Dios se refería al reino de Dios. Pero después de que el emperador Constantino subió al poder, fue concluido que tal vez no haya que tomar literalmente el Evangelio y que de repente era la iglesia la que era el reino de Dios o representaba el reino de Dios. El pastor general de la iglesia en los 80s, Herbert W. Armstrong, él pensó que la iglesia había perdido este conocimiento. Pero él dijo que este mensaje era para nuestra época. Cuando Cristo regrese, Él va a reinar en toda la tierra. Si tú miras, tenemos muchos problemas en la tierra. Por ejemplo, en África, el ébola ha matado a muchísimas personas. Claro, también hemos tenido ese problema en esta parte del hemisferio. Pero si en África la gente obedeciera las leyes de las comidas de Dios, de comer limpio, entonces estos problemas no hubieran habido concerniente al ébola. Pero nadie quiere escuchar esa justificación. Ahora tratamos de aislarnos y protegernos en contra de esa enfermedad. Como mencioné temprano, van a haber muchos tratados de paz, pero si mira la situación entre Israel y Gaza, es más, no hace mucho, supuestamente los Estados Unidos va a gastar 210 millones de dólares en tratar de reconstruir Gaza. Y bueno, los Estados Unidos muestra su apoyo a lo que Israel hace. Y es bueno que construyamos casas para esa gente, pero eso no le va a cambiar la mentalidad y ellos van a seguir combatiendo. Aunque hay tratados de paz temporales, no va a ser una paz duradera porque allá no quieren tener paz. Por un lado, los israelitas quieren que los palestinos se desarmen y cooperen, y los palestinos quieren que los israelitas se marchen de esa área. Y ellos continuarán disparándose los unos a los otros. Por un tiempo va a llegar paz allá y todo el mundo va a creer que va a ser una paz totalitaria. Pero tu Biblia dice que no lo es así. Si miras a Daniel 9:27, habla de un tratado de paz que será confirmado por 7 años, pero en la mitad de esos 7 años va a ser roto. Y si miras a Daniel 11:31, que no voy a leer en este momento, también confirma que ese tratado de paz se va a quebrantar. Y es que el reino de Dios es la única solución para los problemas con educación o los problemas de falsa información. Y es que la gente tiene información inapropiada de cómo vivir sus vidas, información inapropiada de cómo vivir unas vidas sexuales. Tienen información inapropiada de qué es lo que deben comer y qué no deben comer.
Y es que todos necesitamos vivir de acuerdo a cada palabra del Señor. Una nueva civilización va a venir. Y eso es lo que el mundo necesita. El reino de Dios es un reino literal y va a ser establecido aquí en la tierra. Y va a ser basado en las leyes de amor de Dios y va a ser gobernado por un líder que sabe amar. Yo no estoy diciendo de que todos los líderes humanos tienen intenciones negativas o que todas sus intenciones van a traer problemas, incluyendo aquellos que muchas veces parece que solo causan problemas. Y es que yo sinceramente creo que muchos de ellos en sus corazones, porque han sido engañados por Satanás de una u otra manera, creen que lo que está haciendo es correcto. Pero la escritura nos recuerda que lo que parece correcto en los ojos de los hombres es el camino a la muerte. En el futuro pronto vamos a ver cooperación internacional para alcanzar la paz. Los humanos van a hablar y van a hacer que esto suceda. Pero no seas engañado, el reino del Señor no está aquí y es que no va a llegar en esta época. Predicar y entender acerca del reino del Señor es muy importante porque es uno de los temas de la Biblia. Encontramos este tema en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. La primera cosa que Jesucristo empezó a predicar fue acerca del reino de Dios y fue la última cosa que enseñó cuando estuvo aquí en la tierra. Pero Jesucristo fue muy claro que este reino de Dios no llegará hasta que este evangelio del reino de Dios sea predicado en todas las naciones. Y para que sea testimonio, si este mensaje te ha movido, apoya esta obra de una manera apropiada, ya sea a través de tus oraciones, tu apoyo o de una manera como tú creas que sea correcta. Permite que Dios te guíe en cómo vas a apoyar el trabajo para completar que se complete la profecía de Mateo 24:14. Y es que seas parte o no lo seas, este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio. ¿No quieres ser parte de ese llamado y apoyar esa obra? Es algo que debes considerar. Este fue el Dr. Teal para la continuación de la Iglesia de Dios.